Les voy a explicar a detalle todos los componentes de una computadora, así es, todo el hardware para los novatos, tal cual como les estoy poniendo aquí en el título, y más para los novatos que entran al mundo del PC Gaming, ¿ok? A este mundo hermosísimo de la PC Master Race, donde nosotros armamos computadoras para videojuegos. De esta manera te voy a explicar cada uno de estos y cómo los catalogamos y cómo en verdad vamos a saber cuál es lo mejor de cada una de las áreas, ¿vale? Porque he visto muchísima confusión en muchas personas que se meten en este mundo y dicen, yo tengo un procesador de 100 núcleos. Oh my God, así que vamos, comenzando con el video del día de hoy. Y aquí yo, el chico de los comerciales, para recordarte un anuncio de nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencias para que tú puedas activar tu Windows o tu Office a muy bajo precio. También vas a encontrar licencias de videojuegos. Te recomiendo únicamente que compres mediante PayPal, de esta manera 100% segura e inmediata tu compra. Yo voy a seguir aprendiendo aquí con el buen producto del día de hoy. Vamos a ver qué tanto tiene que decirnos. Vamos a comenzar con los procesadores. Una duda muy básica y todos los novatos creen que por saber que hay procesadores Ryzen y hay procesadores Intel ya saben todo lo que hay en el mercado, pero ahora vamos a catalogarlos por tres partes importantes. La primera de ellas es obviamente su nombre y su generación, ¿ok? ¿Cómo es esto? De que, bueno, los nuevos procesadores Ryzen que tenemos en el mercado son los Ryzen de tercera generación, ¿ok? Primero por ahí nos vamos a dar cuenta. Y por el lado de Intel nos vamos a dar cuenta que estamos en la novena generación, ¿vale? De aquí partimos. Pregunten ustedes qué generación es el procesador, porque pueden decirles fácilmente, oye, pues yo, tío, tengo un Core i7 con una poderosísima tarjeta de video, pero ¿qué tal si es Core i7 de primera generación? Procesador ya viejísimo. ¿O qué tal es Core i7 de tercera o cuarta generación? Viejo, que puede aguantar, pero que la verdad pues no es lo primordial para el PC Gaming actualmente. Pero si te dicen octava, novena generación, ok, tienes buen procesador. Entonces la primera de ellas es justamente la generación del procesador y su nombre, ¿vale? Que el cual está catalogado por i3, i5, i7 y Core i9 en el lado de Intel, ¿vale? Y por el lado del Ryzen va a ser Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Fácil y sencillo, y entre más bajo hacia más alto significa más poder, ¿vale? Empezamos la base del Ryzen 3 y el Core i3 son la base de todos estos, y para arriba vamos a encontrar más y más y más poder. Otra de las cuestiones que vamos a poder identificar un procesador es en la actualidad por sus núcleos, ¿ok? Aquí pues va a ser muy difícil que ustedes pues digan, ok, un procesador de 16 núcleos es un procesador muy viejo. Pues no, únicamente podríamos verlo en el lado de los Xeon, donde son procesadores que sí ya tienen algo de tiempo en el mercado, pero que ya tenían 16 núcleos desde hace tal vez un año o 2 años en alguno de los casos más extremos, pero que en todos los procesadores actuales de última generación encontrar 16 núcleos, pues estamos hablando de mucho, pero mucho poder. Y por último, algo que muchas personas pues tienen dudas, que son los gigahertz. ¿Cuáles son estos? Pues la velocidad a la que trabajan los procesadores, porque dentro de la misma gama, pues vamos a identificar que un procesador es más rápido que otro, viendo sus gigahertz. En un ejemplo, como el Core i5, en la misma gama, en la misma generación. Ok, ojo, misma gama, misma generación. Porque no puedes comparar algún Core i5 de la tercera generación con un Core i5 de novena generación y ver que el Core i5 de tercera generación tiene más velocidad y dices, no, pues ese es más rápido. Ojo, mucho ojo con esto porque es una parte muy importante. La velocidad únicamente en la misma generación va a importar, ¿vale? En la misma generación, en la misma gama. Tampoco podemos comparar un Core i7 con un Core i5, ¿vale? Esto es una duda de novatos muy básica que dicen, es que el mío corre a 4 GHz, es muchísimo más rápido que el tuyo. Dejamos de lado esa idea y nos vamos a descifrar que pues únicamente podemos hacer esa comparativa dentro de la misma gama y la misma generación. Ahora que ya quedó resuelto el lado del procesador, de cómo ustedes los identifican y ya saben cuáles son sus gamas, cuestiones básicas, cuestiones para novatos, pues vamos a otro lado, que son las tarjetas madre, ¿ok? Muchas dudas de los novatos es de que si estas tarjetas madre son compatibles con todos los procesadores que hay en el mercado, siendo ya que compré alguna para Intel y una para AMD.
Aquí vamos a desglosar muy fácilmente. Vamos a dividirla en dos sectores, primero que nada. Tarjetas madre para Intel y tarjetas madre para AMD. Después de que las dividimos en estos sectores, nosotros vamos a darnos cuenta que encontramos diferentes chipset. Anoten muy bien, chipset, ok, creo que no lo digo muy bien. Y diferentes sockets, ok. ¿Qué significa cada uno de estos? Los chipsets van a ser las gamas, ok, las gamas que están dentro de una tarjeta madre. ¿Cómo que es esto de gamas? ¿Vale? ¿Cuál va a ser mejor y cuál va a ser peor? Así vamos a dividir las gamas. Y esto de mejor o peor, bueno, se divide en qué tan completas están las tarjetas madre. Vamos a poner un ejemplo claro. En AMD vamos a encontrar diferentes tipos de gamas. Vamos a empezar con lo que hay actualmente, que sería la A520, o bueno, una que vemos más en el mercado todavía es la A320, que sería la tarjeta madre completamente de entrada. Es la más limitada, la que menos expansión tiene, la que menos puertos, hablando de tarjetas de video, menos puertos para almacenamiento y demás tiene, ¿vale? Esa es la gama de entrada. Ahora nos movemos a una B450, seguiría la siguiente gama. Una tarjeta madre ya más completa, una tarjeta madre donde ya acepta que podamos hacer overclock, una tarjeta madre un poquito más avanzada. Y por último, de última generación, encontraríamos la X570, ¿vale? Esto es lo que está en el mercado para identificarlo rápidamente, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos estas tres gamas en las tarjetas madres, ¿cómo decidimos para ellas? Pues simplemente es qué tanto vamos a necesitar de ellas. Entonces, nosotros pues vamos a ver si necesitamos poner 10 discos duros, 4 tarjetas de video, pues vamos a tener que irnos por la tarjeta madre más avanzada, la tarjeta madre que tenga más expansión. Y ahora por el lado de Intel también vamos a encontrar diferentes tipos de chipset. Vamos a encontrar que su gama más baja es la H310, luego vamos a encontrar la B360 o B365, luego encontramos en la gama más alta la Z390 o Z370. Entonces se dividen por gamas, ¿ok? Tal cual, también como los procesadores, que empezamos Core i3, Core i5, Core i7, es igual en las tarjetas madre. Entonces ahí vamos a identificar. Ya sabemos que hay gamas. Y ahora vámonos por el lado de los sockets. ¿Ok? Aquí también es un punto muy importante. En los sockets nosotros tenemos que identificar cuál es el compatible con nuestro procesador. Un error de novatos muy fuerte es equivocarse y poner justamente un procesador de última generación con un socket que les dice que es de su procesador, pero que es para procesadores de pasada generación. Eso pasa. Entonces, ¿qué tienen que fijarse? La compatibilidad del procesador con el chipset, con la gama de la tarjeta madre. ¿Por qué? Porque ahí les va un ejemplo. En Core i7, ¿vale? Si ustedes compran un Core i7 de séptima generación, tiene un socket 1151, así es, va a dar perfectamente en la tarjeta madre. Pero si ustedes ponen un Core i7 de novena generación en una tarjeta madre que es para el de séptima generación, no va a prender. ¿Vale? Aunque dé exactamente igual, todo así a la perfección, no va a prender. Entonces, las tarjetas madre las vamos a dividir por gamas, que es su chipset, y por socket, ¿ok? Para que presten mucha atención e investiguen bien estos datos. Ok, ya estás familiarizándote con todo lo básico, ya dejas de ser novato. De hecho, al final de este video vas a dejar de ser un novato del PC Gaming y te vas a convertir en todo un experto, porque estas son las bases fundamentales de todo esto. Y recuerda, darle like en este momento y suscribirte y activar las notificaciones si eres nuevo por acá. Recuérdalo, súper importante también para que cada día te vuelvas más experto. Pero ahora sí, vamos avanzando un poquito más y nos vamos con la disipación. Aquí tenemos una disipación líquida que ya la escuchas por todos lados. Ponle un disipador líquido a tu procesador para que nunca se caliente. Aquí lo vamos a dividir en varias gamas, ¿ok? Primero que nada, la disipación líquida ya estamos hablando que es una disipación hecha para procesadores de alta gama, computadoras completas de alta gama. Por lo tanto, si tú vas a utilizar una computadora para videojuegos, pero una computadora sencilla, una computadora 2.3, una computadora media, no te recomiendo en lo absoluto tener una refrigeración líquida de este estilo. ¿Qué te recomiendo? El otro tipo de refrigeración, que aquí lo vamos a dividir en tres, por así decirlo, una gama abierta, ¿ok? Primero que nada vamos a encontrar la disipación que viene con el procesador.
que en el 80% de los procesadores no les sirve. Después tenemos disipación por torre, que es similar a la del procesador que viene de original, ok, del stock, pero ahora muchísimo más eficiente, ya son más grandes, estos ya tienen más poder. Y por último, las disipaciones líquidas, que dentro de esto se divide en las disipaciones líquidas todo en uno, estas que te venden, que ya están listas para instalarse, o también hay disipaciones líquidas en las cuales tú tienes que armar todo tu sistema. Entonces, si nosotros tenemos estas tres gamas en el mercado, ¿cómo escogemos? ¿O cómo sería lo más fácil para identificarlo? El disipador stock es uno pequeñito, esos que te estoy mostrando aquí en pantalla, que no son muy eficientes. La disipación por torre ya es uno más robusto, que ya empieza a ver una computadora con disipación de este estilo, es que ya están previniendo que el procesador no se vaya a calentar y le dan buena carga, o sea, es una computadora para videojuegos, podría ser. Y la disipación líquida es para aquellas personas que ya tienen una computadora gama alta, que ya quisieron armarse algo muy robusto y que esto pues se calienta bastante en el aspecto obviamente del procesador y que tienen que enfriarlo, ¿vale? Y esto, ¿cómo también lo vamos a descifrar? Fácilmente. Vamos a hacer siempre nosotros una media de todos los componentes. ¿Cómo es esto? Si tú pones un procesador sencillo, tarjeta madre sencilla, pues vamos a poner todo lo demás sencillo, ¿ok? Una fuente de poder sencilla. A lo que me quiero hacer referencia es de que todo debe de llevar un equilibrio. Y entonces nosotros, si hacemos un equilibrio en todos los aspectos, ¿dónde podríamos cada una de estas disipaciones? Entonces, sencilla, pues dejamos el disipador stock. Una gama media, una gama que ya se calentó un poquito más, dejamos la disipación por torre. Y por último, una gama alta, dejamos una disipación líquida. Así de fácil, así de sencillo. Todo en esto de las computadoras, como en la vida en general, es de equilibrarse. No puedes poner una super disipación líquida en un procesador muy sencillo, en un Core i3 que ni le vas a sacar rendimiento, ni le vas a sacar provecho, no sirve de nada. Entonces la catalogamos ahora las disipaciones por estas tres y ya sabes en dónde va a ir cada una de estas. Continuamos con los componentes y ahora tengo aquí en mis manos un par de memorias RAM, ¿ok? La memoria RAM, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a catalogar? Vamos a ver que esto obviamente va a ser por capacidad. En este caso tengo una de 4 GB aquí y tengo otra de 4 GB acá. En la actualidad vemos más sticks, que sería esto, un stick, ¿vale? Un componente de este estilo es un stick de memoria RAM, el cual sería de 8 GB, son los que más comunes estamos encontrando en el mercado. Y normalmente utilizamos 2 para tener 16, o utilizamos 4 para tener 32, o tal vez utilizamos uno de 16 y otro de 16 para tener 32. Bueno, va a haber muchas, ¿ok?, capacidades en un solo stick. Esto hay que verificarlo, ¿ok? Primeramente que nada, que cada uno de estos sea de tal vez 4 GB, tal vez 8 GB, tal vez 16 GB, no sabemos. Esto va a depender únicamente de leer las especificaciones y fijarnos en lo que estamos adquiriendo. Ahora, ¿cómo vamos a catalogar la memoria RAM? En la actualidad, toda la plataforma más nueva que hay en el mercado, hablando para procesadores de sexta, séptima, octava y novena generación de Intel, o hablando de los procesadores Ryzen desde la primera, segunda y tercera generación, todas estas últimas generaciones utilizan nada más y nada menos que memoria RAM DDR4. DDR4 es tal cual la nomenclatura del trabajo de cada una de estas memorias, ¿ok? Así las identificamos y sabemos cómo van a trabajar y vamos a ver a dónde van a ser compatibles. Aquí es sencillo, no se compliquen mucho. DDR4 es para última generación, anterior a esta encontramos DDR3, más anterior a esta encontramos DDR2 y todavía más viejas que estas encontramos DDR. Aquí es saber identificar qué es lo que necesitamos para nuestra computadora. Así lo vamos a dividir aquí por dos cosas, ¿ok? Por generación y por capacidad. Ahora, que tú ya sabes, ¿sabes qué? Pues mi equipo necesita DDR4. Ya lo leí, dice tarjeta madre DDR4 o procesadores compatibles con DDR4. Ok, ahora, ¿cuánta RAM necesitamos? Cuando nosotros hablamos de las capacidades, aquí siempre les recomiendo a todas las personas que vean o investiguen para su ámbito. Si es de PC Gaming, que es lo que estamos hablando el día de hoy, en la actualidad con 16 GB es más que suficiente. No vamos a tener más rendimiento. Algo que pasa mucho en esto de los novatos del PC Gaming es que dicen, yo tengo 32 GB, mi computadora es súper rápida. No, no, no. En la actualidad ya no se va a regir el rendimiento de la computadora por la cantidad de memoria RAM que tengas.
¿Por qué? Anteriormente sí pasaba esto, ya que todo el tiempo vivías con la memoria RAM saturada porque era muy poca, porque había máquinas que tenían 256 megabytes, 512 o 1 GB de memoria RAM, y si tú aumentabas a 2 GB, le dabas holgura a la computadora y se podía mover más rápido entre los programas y todo lo que tuvieras abierto simultáneamente. Y por eso decían que si le metías más RAM, te daba más rendimiento. Pero llega el momento, como en estas fechas que estamos, que si tú tienes 16 GB, estás sobrado y le metes 32, no va a haber ninguna diferencia, no vas a tener más rendimiento. Esta es una duda muy grande de los novatos, que si le meten más RAM van a tener más rendimiento, y en este caso no, en casos que son generales. En casos específicos, que tú utilices una computadora con 4 GB de RAM y abres Chrome y abres algún programa de diseño y demás, si tú metes otros 4, como te digo, pues sí, va a estar más sobrado, pero no es que esté sobrado, sino es que ahora ya va a tener memoria RAM para utilizar y no va a estar esperando a que se libere memoria RAM o va a estar utilizando recursos de nuestra unidad de almacenamiento, ¿ok? Entonces, elimina ya de la mente eso de que si tengo 16 GB y le meto 32 GB de memoria RAM va a ser más rápido, elimínalo. Entonces, la capacidad de memoria RAM va a ser definitiva lo que vamos a estar utilizando. ¿A qué tantos programas vamos a abrir? Si va a ser de diseño, si va a ser de trabajo o nada más va a ser para PC Gaming. Como les digo, con 16 GB es más que suficiente. Y ahorita que mencionaba acerca del almacenamiento, tengo por acá una unidad de estado sólido. ¿Esta qué es? Una unidad de almacenamiento. ¿Y qué es una unidad de almacenamiento? Un disco duro, ¿ok? Así es como tú, cuando entras a este mundo, es que tú ya sabes cuestiones básicas de disco duro, procesador, memoria RAM. Esas son las cuestiones básicas que aprendemos todos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, todo esto. Sabemos en general estas ideas. Pero ya cuando hablamos de unidades de almacenamiento y vemos que los discos duros pues ya se están quedando atrás, se están haciendo obsoletos por sus velocidades, pues ahora entran estas unidades de estado sólido, que ok, tú ya las escuchaste porque ya también por todos lados están. Entonces, ¿cómo vamos a catalogar las unidades de almacenamiento? Vamos a catalogarlas en 3 para hacerlo sencillo. Podemos saber más, o sea, como NAS y otras cosas, pero bueno, vamos a catalogarla como 3 unidades de almacenamiento de nuestra computadora. Disco duro, unidad de estado sólido SATA y unidad de estado sólido NVMe. Ok, por favor, presta atención, toma nota en ese mismo instante de esta división de los 3. ¿Qué va a ser la diferencia entre estas 3? Si alguien te dice, oye, pues yo tengo una unidad de estado sólido, y tú le dices, ah, yo también, pero te va a decir, oye, yo tengo una NVMe, ok, de PCI Express 4.0, tú te vas a quedar con el ojo cuadrado. Vas a decir, ¿qué? ¿Qué me acabas de decir? Pues justamente esto va a ser nada más, nada menos que las velocidades de las unidades de almacenamiento. Así de fácil. Si alguien te dice una NVMe de PCI Express 4.0, es lo más nuevo que hay en el mercado. Es la última generación de unidades de estado sólido y es la más rápida que tenemos en la actualidad para nosotros poder adquirirla fácilmente. Después tenemos las unidades de estado sólido SATA, que se conecta igual que un disco duro. Pero aquí vamos a ver que la unidad SATA va a ser de 5 a 10 veces más rápida que algunos discos duros. ¿Ok? Entonces vamos a dividirlas así. Discos duros, el almacenamiento más básico, lo que la mayoría de las computadoras tienen. De unidad de estado sólido SATA, que podría ser M.2 o podría ser de 2.5 pulgadas, en el cual pues ya va a ser 5 veces más rápido, 10 veces más rápida que un disco duro, o NVMe, ¿vale? Que estas pues ya van a triplicar o cuadruplicar la velocidad de una unidad de estado sólido SATA o hacerse 50 veces más rápida que un disco duro, ¿ok? Entonces simplemente son velocidades, simplemente es rapidez, ¿vale? Lo más básico, disco duro, después unidad de estado sólido SATA y por último unidades de estado sólido NVMe, PCI Express 4.0 como las más rápidas. Dentro de estos rangos vamos a encontrar que cada una hay NVMe más lentitas, hay SATAs más lentitas y hay discos duros muy lentos, ¿ok? Vale. Esto simplemente es para que tú te saques la duda e inmediatamente si alguien te dice que tiene una unidad de estado sólido NVMe, sabes que hay velocidad ahí. Ahora vámonos a algo muy, pero muy especial en las PC Gaming, que son sus tarjetas de video. En este apartado hay que prestar mucha, pero mucha atención, que muchas personas se confunden, ¿ok? Que son las gamas de las tarjetas de video, porque en la actualidad
Muchas veces, si tú dices, oh, mi tarjeta de video tiene 8 GB de memoria RAM, ¿ok? De VRAM. Entonces va a decir otro, oh, entonces es súper rápida, súper poderosa. Y no, ¿vale? Esto también se divide por gamas. Dejemos también un poquito al lado la memoria RAM, como se los dije hace rato. Y esta es la capacidad que va a tener esa tarjeta de video de controlar diferentes tipos de videojuegos en los que lleven muchos tipos de cargas o muchos tipos de procesos. Entonces, con más memoria RAM va a estar más sobrada la tarjeta de video, eso sí. Pero su rendimiento gráfico va a venir del chip gráfico, ¿ok? De la GPU, ¿vale? ¿Y cómo es esto? Pues también es por gamas, fácil y sencillo, por gamas. Tenemos gamas de entrada, tenemos gamas medias, tenemos gamas altas y nos vamos a basar únicamente en el chip gráfico en las tarjetas de video. Ok, ¿quieres saber qué es rápido? Porque en este caso, vamos a poner un ejemplo. Si alguien te dice, oye, yo tengo una tarjeta de video RX 570, ¿vale? De 8 GB. Pero va a decir otro, yo tengo una GTX nada más y nada menos que 1660 Super de 6 GB. Oh, no, pues es más rápido la RX 570. Y no. La 1660 Super se la va a llevar de calle y no va a tener nada que hacer la RX 570. Y esto es por el chip gráfico, que también los dividimos en dos. Hay tarjetas de video Nvidia, que son las más famosas, y hay tarjetas de video Radeon, que últimamente pues están sonando demasiado también en el mercado. ¿Vale? Por marcas tenemos dos, y en estas dos vamos a tener todas las gamas, para decirte gamas súper rápidas. De completamente entrada de Nvidia, GTX 1650 o bueno, GT 1030, ¿vale? Y tarjetas de video de gama media, RTX 2060 o la GTX 1660 Super. O gamas super altas, RTX Titan, RTX 2080 Ti. Entonces, ¿qué vas a hacer tú aquí? Vas a identificar dónde se encuentran cada una de estas gamas con todos los videos que yo tengo para que tú sepas cuáles son las de última generación, que así se va a hacer, tal cual. Gamas y generaciones, porque tampoco es de que, anteriormente estaba la GTX 1080 Ti, que es una generación pasada de Nvidia, y dice, no, pues está la 2080 Ti, que es la sucesora de la última gama. Así de fácil, ¿ok? De la gama más tope. Entonces hay que dividirlas por gamas, nada más y nada menos, y generaciones. Dejen de lado la cantidad de VRAM que tenga la tarjeta de video y hay que enfocarnos completamente en el chip gráfico. Y por último tenemos las fuentes de poder, ¿ok? Aquí las fuentes de poder únicamente hay que reconocer un punto súper importante, que estas sean de buena calidad y no irnos por los watts únicamente, porque tú vas a sacar una suma de los componentes que tengas en tu computadora. Tú vas a decir, ok, este componente gasta tanto, el otro, y necesito una fuente de poder de 600 watts. Vas a internet y compras la primera 600 watts y vaya error de los novatos, comprar únicamente por watts una fuente de poder. Esto sigue ocurriendo muchísimo y me siguen preguntando un montón en la actualidad. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Nada más y nada menos que fijarnos en las fuentes de poder por su calidad de fabricación. Ok, vas a decir, oye, Prato, qué complicado, ¿cómo hacemos eso? Investigando 5 minutos en Google, encuentras la calidad de estas fuentes de poder. ¿Cómo es eso? Buscas fuentes de poder, 600 watts y te pones a investigar las que te aparezcan. Si te aparece alguna Corsair, Cooler Master o las fuentes como en México aparecen Actec, que es lo primero que aparecen. Si buscas fuentes de poder, ¿okay?, de mala calidad, las descartamos. Buscas cada una de estas, pues buscas en foros, buscas en lugares especializados que hagan revisiones de fuentes de poder y te das cuenta. Si estas son reconocidas mundialmente, si estas son catalogadas como buenas fuentes de poder, nos vamos a ir por ellas. Aquí, yo lo sé, es algo complicado, porque dices, ¿cómo voy a catalogar qué es bueno? ¿Cómo voy a catalogar qué es malo? Pues irte a los lugares más reconocidos en la web, que tengan muchas revisiones y que estos sí hagan la investigación completa de una fuente de poder, porque es lo único que nos vamos a fiar. Vamos a eliminar completamente el wattaje, los watts, 100% eso lo dejamos a un lado y nos vamos ahora por la calidad. Si ya sabemos cuántos watts necesitamos, no nomás nos vayamos por la que tenga los watts que queramos, ¿vale?
Aquí es un punto importante, sí hay que estudiarle un poco, no sean flojos en este apartado. ¿Por qué? Porque la fuente de poder es uno de los componentes más importantes de su computadora. Es la que cuida todos los componentes y como resultado, si es de mala calidad y esta se llegara a quemar, se va a llevar los componentes junto con ella. Entonces, para ver si una fuente de poder es de buena calidad, son nada más y nada menos todas las protecciones que tiene, su calidad de fabricación, sus certificaciones que manejen, porque también eso es otro punto de los novatos. Se dejan ir por la certificación 80 Plus. Dicen, esta tiene certificación 80 Plus, es buena. No, ese es otro error de los novatos. Investiguen protecciones y calidad de fabricación antes de certificación. Pero si tienen todo, lo investigas, ok, aquí dice que te trae esto, trae el otro, tiene excelentes protecciones, vámonos. Busca comparativas de fuente de poder y vas a descifrar cuál es la mejor para ti. Hay que invertir bien en una fuente de poder, no escatimes en lo absoluto. Y listo, con eso tenemos que te acabas de convertir de un novato a alguien experimentado en este ámbito del PC Gaming. Yo lo sé, fue fácil únicamente si lo apuntaste, si lo memorizaste y si saliendo de aquí vas a ir a investigar todavía más, eso te va a volver en un completo experto. Nada más y nada menos que haciendo eso te va a volver en un completo experto. ¿Anotaste? Y ahora sí, ya todos tus amigos, si te dicen algo de, oye, yo sé que la Nvidia GeForce es la mejor, a ver, ¿cuál? ¿Qué gama es? ¿Ok? No te vayas por birra. Vámonos. Procesador. ¿Qué generación es de procesador? ¿Vale? Ok, ¿cuántos núcleos tiene? Pues no, eso no es lo más nuevo. Yo sé lo que es más nuevo. Papá, yo sé que te la vas a aventar de esta manera, pero ahora sí, eso es todo de este video. Sigue aprendiendo todos los días y aquí en el canal tenemos un montón de contenido para ti, para que sigas aprendiendo sin complicación alguna. Ahora, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones con la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y pues nos vemos en un próximo video. Bye bye.